Pero ¿cuál es el trasfondo de este conflicto? ¿Cómo se origina? Para hablar de esto tenemos el gusto de saludar al doctor Carlos Teissier, analista internacional. Carlos, como siempre, buenas tardes, gracias por tu tiempo. Por el contrario, Pedro, muchas gracias, encantado de estar contigo. Carlos, ¿nos puedes ayudar a entender este conflicto, por favor? ¿Cómo se origina? ¿Cuáles son los puntos clave para poder entenderlo? Sí, aunque te he de ser muy honesto, Pedro, cuesta mucho trabajo entenderlo porque es un conflicto extraordinariamente añejo y que tiene demasiadas aristas. El conflicto árabe-israelí ya tiene muchísimos años y realmente no sabríamos hasta dónde irnos atrás en el tiempo para empezar a relatar las cosas. Para verlo un poquito más ya como lo que estamos viendo el día de hoy, las tensiones en Israel, entre Israel y Palestina, han crecido en los últimos años y hemos sido testigos todos de cómo se ha ido endureciendo la situación y cómo Israel ha ido tomando cada vez más territorios. Y bueno, los palestinos dicen que son de ellos. Eso de tener un solo territorio con dos administraciones es una cuestión extraordinariamente compleja. Ahora, yéndonos ya a historia más reciente, Netanyahu, el primer ministro de Israel, que además llega a unas elecciones extraordinariamente debilitado, Netanyahu promete en el mes de julio anexar los territorios de la Franja de Gaza y de Cisjordania, algunos de los territorios de Cisjordania, lo cual fue muy bien visto por el pueblo de Israel, y entonces Netanyahu recupera el terreno político y vuelve a salir triunfador en las elecciones y todo lo que hemos visto. Pero obviamente pues las tensiones crecen. Adicionalmente, y me remonto al 2010, es asesinado en Abu Dhabi, es asesinado Mahmoud al-Mihbah, que es una de las figuras predominantes de Hamas, de esta facción político terrorista que le han tachado de terrorista y cuanta cosa, que los israelitas no los pueden ver a ellos, ataques a Israel por parte de Hamas, y es asesinado por miembros del Mossad de Israel en Abu Dhabi. Y entonces, es en Dubái donde lo asesinan, y entonces se rompen las relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel al grado tal que queda prohibido para los ciudadanos de los Emiratos Árabes Unidos viajar a Israel. Las tensiones crecen, todavía el mundo árabe se complica más para Israel. Y en un ambiente donde estaba todo el caldo de cultivo ya para un enfrentamiento mayor, con el anuncio de Netanyahu de julio, parecía que se veía inminente ya una problemática de guerra. Y sin embargo ahora, con este acuerdo propuesto por Estados Unidos, que lleva, por cierto, el nombre del Acuerdo Abraham, hacemos referencia a Abraham por el padre de las tres, es el padre de las tres religiones, del cristianismo, de los musulmanes y de los judíos. Entonces le ponen el nombre de Acuerdo Abraham, por medio del cual se acercan otra vez y se restablecen las relaciones diplomáticas entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Ahora, esto se oye muy bonito y se ve muy bien, pero la mayoría de los analistas internacionales lo están viendo como un movimiento meramente electoral y político, primero en Israel y segundo y más importante en Estados Unidos. Estados Unidos parece que está moviendo sus influencias con sus aliados para poder hacer que todo esto se dé, pero se están dejando sueltas muchas hebras. Pongo un ejemplo. El acuerdo obviamente tiene que ser escrito en varios idiomas, pero es muy diferente cuando el acuerdo dice que Israel detiene sus intenciones de anexarse territorios de Cisjordania. Y para los israelitas el acuerdo dice:
Israel suspende sus intenciones de anexarse territorios de Cisjordania. O sea, la diferencia entre suspender y detener, pues entonces Israel lo está viendo como algo temporal. O sea, por ahorita claro, no le entro, pero veto a saber mañana o dentro de un año. Y para los árabes lo están viendo como, entonces está diciendo que ya no, o sea, por eso dice detener. Esta palabra del acuerdo ha causado muchísima polémica. Fíjate, un acuerdo tan extenso y una sola palabra, las diferencias que está causando. Ahora, los palestinos lo ven como una traición por parte de los árabes. El mundo árabe está dividido, algunos a favor, otros en contra. En los mismos Emiratos Árabes, el príncipe lo ve muy bien, pero no ha querido opinar porque el padre, el rey, no está muy de acuerdo con esto. De total, no se ve como un acuerdo que esté muy bien fundamentado y que esté anclado en roca firme. Por eso vemos a Irán, por ejemplo, muy partícipe criticando a los árabes. Sí, porque Irán, por algo el conflicto lleva el nombre del conflicto árabe-israelí. El conflicto los árabes lo han hecho suyo, es decir, no es el problema entre Israel y Palestina, el problema es entre Israel y el mundo árabe, pero de pronto pareciera que se manejan los lazos políticos de Estados Unidos y entonces empiezan a negociar con sus aliados para tratar de hacer que este acuerdo se pueda dar. Que yo creo que muy seguramente sí se va a firmar. El problema es que después de firmarlo, ¿qué es lo que va a suceder? Yo no creo que Palestina se vaya a quedar tan tranquilo. El mismo reino, los mismos Emiratos Árabes, pues ahora ya con este tratado, los ciudadanos de los Emiratos Árabes ya van a poder viajar a Israel. Acordémonos que en Israel está la Mezquita de la Roca, que es uno de los elementos puntuales y más importantes para los musulmanes. Entonces van a poder viajar, se abren algunas posibilidades y bueno, pues nada más con la sugerencia esta de Robert O'Brien, quien es el asesor de seguridad nacional de Trump, que él fue el que propuso que se le diera el premio Nobel. Bueno, pues ya con esto ya nos imaginamos por dónde van todas las cosas, ¿no? Ya con eso se da por bien servido Donald Trump, ¿no? Con esta nominación al Nobel de la Paz en plena campaña electoral, ante un escenario que en Estados Unidos los mismos republicanos lo han querido hacer ver a Donald Trump como alguien que se compadece de los demás, que está al pendiente de los problemas, pero que bueno, sus propias declaraciones muestran todo lo contrario. Ahora también lo veíamos incluso a Mike Pompeo en el día de hoy en esta intermediación con Bahrein. También por ahí puede ser la estrategia de Estados Unidos, ¿no? Bueno, Bahrein ya se pronunció también y repito, el mundo árabe está dividido, que esto a mí se me hace más grave todavía. Es decir, estamos, para que nos entendamos, no está resuelto el conflicto árabe-israelí. O sea, este acuerdo no resuelve el problema de Palestina e Israel, pero ni por mucho. Es más, ni siquiera alcanza a llegar a algunos de los acuerdos posteriores, previos que ya se habían firmado y que fracasaron. No se acerca siquiera a eso. Es una pausa, solamente bueno, ahorita vamos a detenernos. Fíjate otra cláusula bien interesante, que los Emiratos Árabes Unidos abren su embajada en Israel, que no la tenían por el conflicto que habíamos platicado, pero hay otro punto sensible. Estados Unidos quiere que los Emiratos Árabes Unidos abran su embajada en Jerusalén, y esto incendiaría a Palestina, porque claro, si nos acordamos, para los palestinos Jerusalén no es la capital de Israel, es Tel Aviv, ¿sí? Y Estados Unidos fue el primero. Donald Trump movió la embajada de Estados Unidos y nos acordaremos el escándalo que se armó. Entonces, ese es otro de los puntos medulares del acuerdo.
Carlos, pues hay mucho de qué seguir platicando. Sin duda tendremos oportunidad conforme pasen las semanas y veremos qué es lo que sucede después de este acuerdo denominado Abraham. Gracias, mientras tanto, por tu valioso conocimiento. Al contrario, encantado, Pedro. Un placer. Gracias.